Bienvenidos a un nuevo episodio de Trascender Podcast. Y nueva temporada, porque sin duda estuvimos desaparecidísimos. Por mucho tiempo. ¿Qué serán? Unos mesecillos, ¿no? Fácil, como 3 meses que llevan del año, ¿no? Sí, fácilmente. Les pedimos una disculpa a todos por haber desaparecido como en Rayo McQueen. Como siempre. Desaparecimos por un muy largo tiempo, pero pues ya estamos de regreso. Ahí ¿cómo se llama? Les pediríamos apoyo en oración para que todo se coordine. Y bueno, más bien nosotros somos los que tenemos que coordinar todo y que podamos tener un poquito más de espacio. Pero nos da mucho gusto que hayamos retomado este podcast. Nos da muchísimo gusto estar compartiendo mensajes con ustedes. Pues ya extrañábamos este ritmo de andar grabando, ¿no? Sí, extrañábamos y sin duda es algo que arde en nuestro corazón, que es una pasión que constantemente está ahí, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente de oigan, graben, oigan, hay que hablar de este tema y etcétera, ¿no? Entonces estamos muy contentos, estamos muy emocionados como siempre. Y el día de hoy creo que toca un tema que, creo que valió la pena toda la espera, valió la pena toda la incertidumbre. Ingrid e Isaac estarán bien. Bueno, creo que el tema que traemos hoy, que Dios tiene para ti el día de hoy, está buenísimo. Así es. Así es. Este episodio, podríamos decir que es episodio 1, temporada 2. Episodio 1, temporada 2, sí. Porque estuvimos un gran tiempo fuera de YouTube, se podría decir. Este episodio le quisimos nombrar La Sal del Mundo. Y sabemos que se escucha muy cliché. Sabemos que todos han escuchado ese versículo de que nosotros somos la sal del mundo. Pero vamos a empezar un poquito a hablar de qué es esa sal del mundo. Y antes que nada, me gustaría que platicáramos por qué quisimos hacer este episodio de La Sal del Mundo. No sé si recuerdas que, esto ya pasa unos meses justamente, en la iglesia, en la célula de jóvenes, estuvimos tocando un tema porque muchos chavos entraron a la universidad. De la célula entraron a la universidad y justamente muchos venían de escuelas cristianas y todo el tiempo, casi toda su vida, yo creo, vivieron con amigos cristianos, convivieron más bien, en su escuela se les enseñó a leer la Biblia antes de iniciar clases, pero cuando salen y entran a la universidad dicen, oye, están un poquito locos, está bien denso. Están muy locos aquí afuera, ¿no? Entonces como que sí les entró un shock y creo que eso pasa, ¿no? Sí, claro, y aparte más en temas de universidad, creo que es en la etapa en donde uno ya está dejando de ser como adolescente, como joven, a realmente empezar a ser independiente en muchas cosas. Y obviamente, pues en la universidad se empiezan a ver cambios de comportamiento muchísimo más abruptos porque ya estás creando una identidad completa, ¿no? De quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. Que a ver, en la universidad uno sigue evolucionando y creo que después de eso también y nunca dejamos de evolucionar. Pero, creo que te enfrentas a un ambiente intenso. Es intenso y como dices, creo que es una de las primeras etapas en la vida en donde ya empiezas a ser un poco más responsable de todos los actos que haces, de todas las decisiones que estás haciendo. Simplemente ya el decidir qué carrera vas a estudiar ya es tu responsabilidad y ya empiezas a pensar justo así de cómo va a ser el outcome de todo esto que haya estudiado. Y entonces cuando yo escuchaba se puede decir las pláticas, ¿no? De todos nuestros amigos ahí de la célula, veía que decían, es que, pues, no sé, yo no me imaginaba que esto fuera así afuera, que todos andan en fiestas, que andan con problemas, no sé, muy fuertes en cuanto, pues, no sé. Como hay preferencias sexuales, a preferencias de diversión, o sea, que a ver, obviamente tú y yo vivimos en una época un poquito más silenciada, alivianada en ese aspecto, pero creo que actualmente nuestras generaciones están siendo expuestas a un ambiente en donde ya todo está aceptado, en donde ya puedes ser libre y creo que te enfrentas a situaciones que obviamente tú como cristiano dices, caray, ¿esto? ¿Sabes? Sí, entonces justamente en ese transcurso como que del tiempo me había puesto a leer como que la Biblia otra vez desde el inicio. Sí, me acuerdo. Justamente estaba llegando a la parte de Levítico en donde yo podía leer cómo el pueblo de Israel
cuando es sacado de Egipto, Dios lo había llamado a ser un pueblo que se pudiera distinguir con el resto de los pueblos alrededor de él, ¿no? Porque alrededor de él, pues obviamente el pueblo más grande, Egipto, ¿no? En esos pueblos adoraban a otros dioses, hacían muchos actos que realmente, si te pones a investigar, eran vergonzosos para lo que pues ahorita nosotros ya conocemos. Ofrecían a sus hijos, ¿no? Como sacrificios, hacían un buen de cosas, ¿no? Entonces lo que hizo Dios al sacarlos de Egipto, les dijo, ¿no? Ustedes son un pueblo y yo los he elegido para que sean santos. Entonces les empieza a dar un par bueno, no un par, les dio muchas órdenes, ¿no? De qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que no tenían que hacer. Y me gustaría empezar a leer algunos versículos, ¿no? Porque se me hacía muy interesante que hasta llega un punto en donde Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Y Dios le dice, ok, les voy a dar unos mandamientos para que ustedes los puedan poner por obra. Y realmente el pueblo podía ver que la presencia de Dios descendía al monte Sinaí. Eso está muy cañón. Y Moisés tenía un encuentro cara a cara con Dios. De hecho, incluso hay un momento en donde dice que Moisés baja y su rostro resplandecía y le tuvieron que poner ahí un velo, ¿no? Un velito. Un velito. Entonces llega el punto en el que la gente dice, oh no, somos pecadores, ¿no? Y dice, no podemos estar escuchando la voz de Dios, no podemos estar cerca de la presencia de Dios. Entonces Dios le dice, tienen razón, vamos a crear un tabernáculo. Y era un pueblo en donde el tabernáculo estaba en medio de todo y era en donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Y en donde una vez al año se tenía que ofrecer un sacrificio para expiación de los pecados de todos. Digo, no me quiero meter en detalle, ¿no? No me quiero meter en detalle, que estaría padrísimo que algún día tu papá en un episodio de Trascender pudiera explicarnos muchas cosas de estas fiestas que se llevaban a cabo, porque de verdad que son bastante interesantes y tienen muchos significados. Bueno, se puede decir significados, simbolismos. Sí, como significado que realmente penetra en tu vida espiritual, ¿no? Y en un contexto espiritual, ajá. Y ya, ¿no? Pero justamente hasta les daba órdenes así de cómo sazonar las ofrendas, los holocaustos. Y justamente en Levítico capítulo 2, versículo 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A ver, ahorita quizá y no tiene mucho contexto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hasta esos pequeños detalles Dios los decía, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre qué es esta sal, ¿no? Y por qué saqué este versículo. Pero, pues en sí, o sea, Dios había elegido al pueblo de Israel para que fueran un pueblo diferente, un pueblo distinto. Y como lo podemos ver en Levítico... otra vez estoy trabándome con Levítico. Está bien, nadie te juzga. Levítico capítulo 19. Es que es la falta de práctica de tanto... Sí, se nos fue el callo ahí. haber abandonado a Trascender. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. La persona que anda poniendo los versículos está así... ¿Qué? Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo yo Jehová porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué por qué el pueblo de Israel necesitaba someterse a tanto lineamiento, a tanto se puede decir a tanto ritual? Porque como hemos leído en la Biblia, ¿no? Muchas veces si tocaban un animal que era impuro, no podían ni acercarse al tabernáculo. Si tocabas el cuerpo de un hombre muerto, tenías que salir a purificarte. Entonces, ¿por qué tenías que santificarte? ¿Por qué tenías que librarte de todas estas impurezas? Porque ahí lo dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Si una persona encargada a entregar estas ofrendas, estos holocaustos, llegaba a tocar alguna impureza, ya no podía acercarse a ofrecer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Entonces hay como que un choque. En ese punto hay un choque en donde hay impureza que se pone cara a cara con la pureza de Dios y ya no, o sea, no puede existir, ¿me entiendes? Entonces es por eso que Dios les llamaba al pueblo de Israel a ser santos, ¿no?
Y esto yo lo podía ver en estos chavos, ¿no? En los chavos de la iglesia, en que justamente decían, es que, no sé, es muy extraño, ¿no? Porque justamente estaban como en una burbuja, salen Ujú. y les da un shock, ¿no? Y dicen, ok, nosotros no somos iguales, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Porque sabemos que dentro del pueblo de Israel también habían personas que seguían a sus ídolos, que hicieron varias cosas que no debían y que obviamente Dios decía, a esas personas o las mataban o les eran expulsadas del pueblo, ¿no? Y yo creo que también ese pueblo podía, y los otros pueblos podían ver que había una diferencia, ¿no? En que ellos sí tenían una, pues, pureza, se puede decir, que se guardaban, que no cometían actos vergonzosos, tenían una serie de lineamientos que yo creo que así el mundo de fuera nos ve, ¿no? Pero una de las preocupaciones de estos chavos era, ¿qué hacemos, no? O sea, les dejamos de hablar, ya no les dejamos de hablar, nos podemos hacer como ellos, no, ¿qué pasa con estas personas que entran en ese shock? ¿Tú qué piensas que debería de pasar con estas personas? Creo que yo podría explicar parte, justo porque estamos tocando este tema, que, o sea, Dios nos llama a ser santos, como Él es santo. ¿Qué significa realmente ser santo, no? Es apartarte de todas las cosas del mundo. Y es que a mí me gusta mucho el versículo de 1 Juan 2, 15 al 17, que dice, no ames las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y qué miedo leer esta parte en donde dice, si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que en el mundo está, tanto los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace su perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Y o sea, este versículo me habla del amor infinito que Dios nos tiene, porque la santidad yo la puedo traducir como el amor infinito de un Padre celestial que le tuvo a un pueblo escogido, ¿no? Que es a todos nosotros que Dios nos ha llamado a pertenecer a su reino y que tengamos esa ciudadanía en el reino de Dios. Y creo que con estos chavos, también con nosotros nos pasó, claro que sí, es como este contraste de decir, es que las cosas del mundo son tan evidentes y qué padre y qué increíble es que a ti, chavo cristiano, se te haga evidente el pecado. Porque en el momento en que ya no sea evidente y sea algo normalizado, entonces ahí hay que inspeccionar bien el corazón y hay que inspeccionar nuestra relación con Dios. Pero me encanta esta historia que tú cuentas justo de la historia de Israel, porque yo solo veo amor, 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 amor incondicional y otra vez amor de parte de Dios, ¿no? Entonces, dejarle de hablar a la multitud y a la gente que es diferente, pues no es opción, porque Dios nos mandó a extender su evangelio, a extender su palabra, a extender ese amor que Él ya nos dio. Entonces, pues una de las soluciones, ¿no? Que nosotros discutíamos justo ese día, no te vas a poder aislar en una burbuja y encerrarte en tu cuarto a leer la Biblia 7 horas para decir, no, es que yo no puedo tener amigos porque si no son igual que yo, pues no. Estamos expuestos a un mundo. Estamos expuestos al pecado que reina en este planeta Tierra, pero creo que es parte de nuestra esencia el poder ser diferentes, el poder marcar una diferencia, y no por nosotros, sino por Cristo, que ellos puedan empezar a ver un reflejo de un Padre Celestial, ¿no? Algo que me daba mucha risa y te dejo continuar, es que íbamos en el carro y Isaac pues llevó unos amigos me fueron a recoger X. El caso es que iban unos amigos y estos amigos no son alumnos, ajá, que no son cristianos. ¿Cuántos años tendrán estos bros? Son más grandes que yo, creo. Sí, como 30 años. Y se empezaron a reír en buena manera diciendo, es que ¿por qué Isaac no dice groserías? O sea, no entiendo por qué él no es mal hablado. O sea, él, no sé, como que siento que le causaría conflicto estar en un lugar en donde todo el mundo habla malas palabras, ¿no? Y nosotros solo nos reímos y fue cuando yo dije, wow, es que qué bonito es eso. O sea, qué bonito es que la gente pueda ver esa diferencia de un hijo de Dios y justo ese es el llamado del día de hoy, que seamos hijos de Dios, que seamos evidentemente hijos de Dios, porque podrías decir como, es que soy hijo de Dios porque pues yo le obedezco, no, bro, o sea, que sea evidente, o sea, que realmente hasta tus amigos digan, oigan, ¿y estos raros? Y es que ese raro es igual a el amor de Dios expresado en mi vida, ¿no? Sí, y creo que tocas un punto muy importante que es, no puedes aislarte, no puedes alejarte de las personas, no puedes aislarte de este mundo, pero
sí tienes que tener algo muy en mente. Tú eres ese pueblo santo y escogido para Dios. Dentro de ese pueblo de Israel, incluso Dios ordenó que únicamente los levitas pudieran ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? ¿Por qué los levitas? A ver, si tú te vas a un background un poquito, pues, Bíblico. en la Biblia, te puedes dar, Moisés pertenecía a la tribu de Leví. Leví mismo, si nos echamos ahí un clavado a la Biblia, puedes ver cómo era celoso de la palabra de Dios, ¿no? Incluso cuando allí estaban viendo si sí se mezclaban entre el pueblo por su hermana lo que pasó. Digo, no quiero desviarme, Confundirlos. no quiero desviarme, pero vemos como le viera de, no, nosotros no nos vamos a mezclar con otros pueblos. Y esto era antes de que existieran los mandamientos, antes de Moisés. Incluso puedes ver que Moisés viene de esa descendencia que es levita. Entonces, podías ver que en específico esa tribu tenía un celo por guardar, pues, Los mandatos de Dios. los mandatos de Dios y también pues ese celo por Dios, ¿no? Entonces, y justamente los levitas eran los que podían ofrecer esos sacrificios y acercarse al lugar santo, ¿no? A ofrecer esos sacrificios y esas ofrendas. Tienes que saber tú que estás viendo este episodio, seas adulto, seas joven, que Dios nos llamó a estar ofreciendo una ofrenda continuamente. ¿Qué ofrenda sería esa? Vamos a leer aquí en eh, Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros hemos sido llamados a ofrecer nuestra vida de continuo como ofrenda a Dios y no podemos perder esa santidad por estar en contacto con el mundo. Sí, no te vas a aislar, no vas a dejar de hablarles a todos en tu escuela, vas a querer portarte como si fueras el elegido de Dios, El elegido. el ungido, pero sí no puedes perder, no te puedes empezar Mezclar. a mezclar y a empezar a adoptar todas sus Costumbres, costumbres, usos. ¿no? Porque justamente Jesús lo dijo, ¿no? En Marcos capítulo 9, versículo 47 al 50 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Aquí podemos ver, ¿no? Eso, de hecho, ese es como el contexto de por qué habla de la sal, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que nosotros somos la sal de la tierra y le damos Somos el el sazón del mundo. mundo, ¿no? Y no, se refiere a ese sazón con el cual se sazonaban las ofrendas. Y ya vimos que esa ofrenda nuestra vida tiene que ser esa ofrenda de continuo a Dios. Entonces es por eso que no podemos mezclarnos, es por eso que nosotros no nos podemos volver insípidos, no nos podemos mezclar, no nos podemos contaminar con costumbres que son de este mundo, ¿no? Y que a Dios no le agradan. Claro, y en palabras un poquito más simples, ¿no? La sal del mundo, Dios nos manda a hacer esa sal en el mundo y yo lo traduciría como Dios quiere que seas un altar de adoración constante y que la gente lo vea y que la gente lo pueda palpar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra vida tiene que reflejar la santidad de un Padre Celestial. Y yo lo traduzco así, ¿no? O sea, literalmente hay una canción de un corazón que justo se me vino a la mente que dice, y brilla y sigues brillando, llegaremos a la meta. Aquí. Por favor, me encantó. Lo voy a intentar porque este video me toca editarlo a mí. Anyway, entonces creo que nosotros tenemos que seguir brillando la luz de Cristo. Y yo también traduciría esa sal del mundo en que realmente nuestra esencia sea cristiana, que nuestra esencia sea como un seguidor de Cristo. Y la otra vez estábamos leyendo, a ver, no creo que esto se malinterprete, pero estábamos leyendo que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Que por la sombra de Pedro era sanada la gente, ¿no? Ajá, sí. Y yo dije, imagínate la comunión que él tuvo con Cristo, que literalmente fueron amigos, él fue su discípulo, él estuvo a los pies de Cristo en sus enseñanzas, etcétera, etcétera, que su esencia como hijo de Dios tenía el poder mismo de Dios. Y ojo, no quiero que esto se malinterprete de que, que nuestra sombra empieza a sanar gente, no.
pero que nuestra vida sí sea un factor de cambio para tus amigos, para tu escuela, para tu familia, y que realmente tu sombra, lo voy a poner así, que tu sombra, que tu forma de ser pueda llegar a impactar la vida de las demás personas para Cristo Jesús, ¿no? Sí, y también algo que a mí me gustaría mencionar es esa santidad. No se refiere a que vas a agarrar, te vas a encerrar en tu habitación, vas a cerrar los ojos y vas a orar no vas 5 a horas. pensar nada, no vas a pensar nada para que todo sea santo. ¿Por qué? Esa santidad la podemos adquirir únicamente Con el Padre. por medio de Jesús. Jesús es ese sumo sacerdote que, como estuvimos viendo minutos antes, el pueblo de Israel necesitaba un sumo sacerdote que se acercara al lugar santo, que no tuviera impurezas, para poder ofrecer ese sacrificio y para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa santidad? Por medio de Jesús, que es el único que no tuvo mancha, que no tuvo defecto, ese sumo sacerdote por quien tenemos acceso al Padre. Entonces, no es como que tengamos una santidad por nosotros mismos, tampoco quiero que confundamos las cosas, porque también sé que estamos en una etapa en la que es difícil porque pues como dicen, ¿no? Pasas por muchas cosas, hay muchos cambios, no sabes qué está pasando en tu vida, pero si has hecho algo que quizá y te está alejando de Dios, Jesús es el sumo sacerdote que te va a poder acercar a él. Y yo nada más si quiero concluir, digo, sé que a lo mejor tienes algo que comentar, pero nada más para no perder el hilo, sí me gustaría concluir con 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, en donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo vimos en los primeros minutos, ¿no? Entonces, me encanta. Es muy importante eso, ¿no? Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Sí, es correcto. Y justo nosotros también te queremos hacer esta invitación. A ver, Isaac y yo no somos perfectos y nos falta mucho para hacerlo, la verdad. Pero sí te queremos invitar a que te unas a esta comunidad de Trascender Podcast, en donde queremos que Jesucristo levante a esta generación de jóvenes. Igual a ti, si estás viendo esto desde adulto, que Dios nos levante como un remanente, como ese remanente que Él va a venir a buscar. Y me gustaría hacerte unas preguntas bien prácticas, ¿no? Tenemos chavos en el grupo de jóvenes que luchan con ciertas cosas, ¿no? Ya podrá ser muy individual, muy personal, muy tú y Cristo, pero sí me gustaría que reflexionemos en estas 3 preguntas. La primera sería, ¿en qué áreas de mi vida estoy permitiendo que el mundo me influya de manera negativa? Quiero que tú anotes ahorita en una libreta, en tu teléfono, en lo que veas cerca. Quiero que anotes 3 cosas. ¿Qué 3 áreas de tu vida estás permitiendo que se abran al mundo y que esto influya de manera negativa? La segunda pregunta sería, ¿cómo puedo tomar medidas para separarme del mundo y reflejar la luz de Cristo en mi vida diaria? Yo sé que ahorita te estamos diciendo de que no te tienes que aislar, etcétera, etcétera, pero sí te voy a decir que hay amistades que no vale la pena conservar. Las amistades que te están influyendo más de lo que tú estás influyendo en ellos en Cristo, creo que no vale la pena que conserves ese tipo de amistades, porque Isaac y yo ya estuvimos ahí, tuvimos amistades que nos influyeron de manera negativa y que te llevan a apartarte del evangelio y te llevan a apartarte de la iglesia, porque hay amigos que de repente te dicen, ay, vámonos a echar una cascarita acá a las canchas, y tú dices, es que tengo iglesia. No, ya, no seas aburrido, no manches, ¿quién va a la iglesia? Ese tipo de amistades tú las puedes llegar a influir, claro que sí, pero si están influyendo más en ti de lo que debería, está mal. Igual voy a poner un ejemplo que ahorita está muy común. A amigos que llegan con el teléfono a enseñarte cosas que no tienes que estar viendo, es momento de cortar relación con esas personas. Estos son ejemplos prácticos que yo puedo dar. Obviamente tú tendrías que analizarlo en tu vida personal. En mi caso fue la música. ¿Qué herramienta tuve que hacer? Empezar a borrar todas mis playlists que realmente no estaban edificando en esa parte. Y tercera pregunta, ¿qué desafíos he enfrentado al tratar de permanecer santo y cómo lo he superado? Creo que lo más triste que existe en el cristianismo es un cristiano olvidadizo. Un cristiano que Dios hace cosas por ti y se te olvida. Un cristiano que pudo vencer un pecado y se te olvida. Un cristiano que pudo avanzar en el evangelio y se te olvida. Entonces,
yo quiero que ahorita tú recuerdes o traigas a tu mente, a tu corazón, una lucha que tú tuviste y que tú supiste que en Cristo Jesús, en su presencia, tú pudiste vencer esa parte, ¿no? Y recordar eso, o sea, recordar que esto es un camino en donde no es una recta ascendente, ¿se dice? Ascendente, hacia arriba. Sí. Sino son como escaloncitos, ¿sabes? Y de repente vienen baches, o sea, de repente viene un bachezón que dices, no, con este sí ya valió queso. Y Dios con su gracia, con su misericordia, pum, te vuelve a subir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que como conclusión, me gustaría decirte que permanecer santo en un mundo impuro va a ser un desafío constante, pero es esencial para tener una relación con Dios. Porque entre más tú te separes y entre más ames al pecado, más separación va a haber entre Cristo y nosotros. Y pues sí, en conclusión sería esa parte en donde realmente valoremos la santidad de nuestro Padre Celestial y que sus hijos empiecen a parecer al Padre y que podamos ser de influencia en esta generación. Sí, y bueno, pues ya a todos, ya que estamos terminando este podcast, les invitamos a que se acerquen a Dios y tratemos de ser ese reflejo de Dios en cualquier lugar. Digo, ya sé que quizá y este podcast lo hemos orientado mucho a jóvenes, pero también esto aplica para adultos, para cualquier edad. Entonces es eso, ¿no? Hay que ser santos como Él es santo. Realmente hay que ser ese pueblo que se diferencie con respecto a otros. Y es muy padre. Bueno, a mí sí me gusta mucho eso, como que el ver que tienes un Dios que te aparta y quiere que hagas muchas cosas, pero para tu bien, o sea, quiere que te restrinjas de muchas cosas para tu bien, para que pues tu vida no termine horrible, arruinada, con un montón de heridas. Y ver eso es como, wow, no sé, a mí sí me causa un impacto. Sé que quizá no a todos les cause ese impacto, pero ojalá que sí. Pero sí, les invitamos a eso y pues eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por conectarte nuevamente. Te dejamos aquí nuestras redes sociales. Yo sí que hemos estado un poco desaparecidos. Oren por nosotros. Muchísimo, por favor. Y pues ha sido un placer compartir nuevamente la palabra de Dios juntos. Les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo a todos aquellos que se atreven a ver el video hasta ahorita. Yo siempre les digo, son unos guerreros. Sí, un saludo a todos. A Abby, a tu abuelito, a todos, a tus tíos, a tus primos. A toda mi familia, porque son los únicos que ven el video. No, a todos los demás que nos de verdad están viendo. Que les mandamos un saludo también. a todos los que nos ven, a todos los que se quedan en este video y que pues han estado pacientes ahí esperando un episodio más. Pero muchas gracias, esperamos que podamos caminar en santidad todos. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.